Shalom familia, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Eterno que nos permitió llegar una vez más. Ya estamos al cierre del Shabbat y vamos a concluir con la enseñanza que el Eterno nos permite estudiar durante esta semana, que es la parashá número 46, la parashá Ekeb. Amén. Dijimos que la parashá Ekeb significa a causa de o por consecuencia de. Amén. Eso es lo que significa la parashá Ekeb. Y ayer estuvimos viendo, nos alcanzó para ver la primera aliyá. Vamos a partir de esta segunda aliyá. Amén. Vamos a orar para dar gracias al Padre y entramos en materia. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai, libre Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Bendice a tu pueblo, Padre, de una manera especial. Háblanos a través de tu santa y bendita palabra. Que tu palabra concada, que tu palabra exhorte, que tu palabra consuele, que tu palabra edifique para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, segunda aliyá de esta parashá Ekeb es, se encuentra en Devarim, de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 12 hasta el capítulo 9, versículo 3. Amén. Vamos a leer aquí en el versículo 18, dice, mas acuérdate de Hashem tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Las riquezas son un resultado del pacto entre el Eterno e Israel. Los justos de las naciones también reciben los beneficios del pacto renovado con Israel en la sangre de Yeshua. Si estás dentro de un pacto, tienes el derecho de recibir los beneficios del pacto. Si cumplimos nuestra parte del pacto, podremos disfrutar también de bendiciones materiales, como está escrito en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 17, en su parte B. Vamos a leerlo todo. A los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean altaneros. O yo, hermana Juanita, hermana Mónica, los ricos de esta tierra. A los ricos del mundo, les recomiéndalos que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios. ¿Es pecado tener dinero? No, porque este mundo se mueve a través del dinero, pero nuestra esperanza no puede estar puesta en el dinero, sino en Dios, que nos provee espléndidamente de todo para que lo disfrutemos. Amén. O sea que el dinero es un instrumento que el Padre nos otorga para poder vivir una vida y también poder ayudar a los demás. Amén. El dinero tiene que ser nuestro servidor y no hacernos nosotros esclavos del dinero. Amén. Si estamos viviendo en escasez, tendremos que hacernos la pregunta, si los bienes materiales son parte del pacto que tenemos con el Eterno, ¿por qué no tenemos más riquezas? ¿Cierto? Creo que todos nos hemos preguntado eso. Para contestar esta pregunta, presentamos aquí 8 razones posibles. ¿Por qué? Si estoy guardando Torah, ¿por qué? Si estoy en el camino del Eterno, ¿por qué a veces no va de una manera y a veces nos va de otra manera? Entonces, la escasez muchas veces viene, hay 8 puntos. Número 1, por maldiciones. Maldiciones. Punto A, maldiciones familiares. Sufrimos las consecuencias de la desobediencia de nuestros antepasados. Si confesamos los pecados de nuestros antepasados y pedimos perdón por ellos
cambiando nuestra conducta y no haciendo más como ellos hicieron, obedeciendo los mandamientos, podremos romper esas maldiciones. El pecado de iniquidad, que se oye hablar mucho, ¿qué es una iniquidad? Una iniquidad es cuando hay un pecado familiar, por decirlo de alguna manera. En mi familia se practicó la brujería. En mi caso, mi abuelo materno era un brujo declarado, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se convierte en un pecado de iniquidad? Cuando la descendencia comienza a practicar los mismos pecados que aquella persona practicó. Ahí es donde la Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, ¿ya? Sobre la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿cuándo es que Dios visita esa maldad? Cuando yo como hijo sigo el pecado de mis padres, llamándose mis abuelos, mi madre, mi padre biológico. Si yo sigo por el camino que ellos siguieron, apartándome del Eterno, entonces es donde viene una maldición la gente llama maldición familiar. Pero una vez que yo vengo al Señor y rompo con esa cadena de maldición, viniendo al Señor, entonces, y guardando sus preceptos, entrando en la obediencia al Eterno a través de sus mandamientos de la palabra, ya esa maldición, ya ese pecado de iniquidad no me alcanza a mí. Amén. Ahí es donde se viene a romper. ¿Por qué más pueden venir la escasez? Maldiciones regionales y o nacionales. Amén. Por vivir en un país pobre, es posible ser parte del ambiente de pobreza que hay allí. Por ejemplo, a mí me tocó ir a Haití. Haití, bueno, ahí en la frontera de Haití, una pobreza extrema total. De hecho, Haití es el país más pobre de toda Latinoamérica, y más allá. Entonces, es una cuestión, pero ¿por qué ese país está bajo esa ruina total? Haití, por ejemplo, es un país, es una isla, es una isla donde está dividido en dos países. Un lado es República Dominicana y otro lado es Haití. En el 2010, si mal no recuerdo, fue el terremoto de Haití, ¿cierto? Con una destrucción terrible. Y estando en la misma isla, a Dominicana no le pasó prácticamente nada. ¿Entiende? Entonces, ahí es donde uno dice, ¿por qué a ellos sí? Porque a los otros no. Pero usted va entrando ya a la frontera de Haití, hay un rótulo que dice, aquí servimos o aquí adoramos a Satanás. ¿Entiende? Y las prácticas de brujería. Pero hay gente justa y hay gente, sí, claro, pero hay algo que se llama como el rebote o la reacción en cadena, ¿verdad? Entonces, claro, si el efecto colateral, que se llama, efecto colateral. Si estoy en un lugar, si estoy en un país o dentro de algo donde se practica y se hace, claro que Dios va a castigar a aquel país, a aquella nación, a aquella región, y si yo estoy viviendo ahí, voy a sufrir efectos. Quizás no me va a ir tan mal como a los demás, pero sí voy a sufrir efectos. Amén. Porque cuando el Eterno ha castigado a Israel, yo en estos días hablaba con mi esposa y le decía, ¿usted cree que Daniel, por ejemplo, el profeta Daniel, era un hombre pecador? ¿Era un hombre injusto? ¿Era un hombre que quebrantaba Torah? No, era un hombre fiel, un hombre justo. Hombres como Sadrach, Mesach y Abednego eran hombres justos, temerosos de Dios, pero también fueron llevados al cautiverio por consecuencias del pecado de la nación. Vemos el caso de Venezuela, ¿verdad? Aquí hay hermanos que son venezolanos y están en la Quejilá. Entonces, porque los gobernantes que han hecho pacto inclusive con la brujería, con los demonios, con un montón de cosas,
son situaciones, hermanos, que van a traer maldición a la nación. Y hay gente justa que van a sufrir por lo que la cabeza de aquella nación está haciendo mal. Entonces, por eso hay que, la Biblia dice, el apóstol Pablo aconseja que debemos de orar por los gobernantes, ¿verdad? Y cada vez que vamos a ir a salir y tenemos el derecho de ir a votar y escoger un presidente, tenemos que hacerlo bajo el parámetro del temor a Dios. Entonces, eh, cuando usted tiene el parámetro de la escritura para escoger un candidato a la presidencia, ve a ver cuántos valores realmente aquella persona respeta de la Torá. Quizá no va a respetar a todos, pero entre lo malo hay que coger lo menos malo, como dijo un amigo por ahí, ¿verdad? Entonces hay que escoger lo menos malo y buscar sobre todo a alguien que tenga un poquito de temor de Dios. Entonces, eso por ahí. Entonces, maldiciones regionales o nacionales por vivir en un país pobre, es posible ser parte del ambiente de pobreza que hay allí. Las maldiciones que han causado esa pobreza no son elevadas sin el arrepentimiento, no son levantadas, perdón, sin el arrepentimiento del pueblo de aquellos pecados que causaron esas maldiciones. Y es allí donde el pueblo de Dios en esa nación es el que tiene que levantar su clamor al cielo. Israel estaba cautivo en Egipto por 430 años morando en una tierra pagana. Generaciones y generaciones nacieron, crecieron y murieron siendo esclavos. ¿Hasta cuándo fue que Dios levantó a Moisés y lo llamó desde la zarza ardiendo? Cuando el pueblo que estaba en Egipto en opresión comenzaron a clamar y pedir perdón a Dios. Entonces es ahí que el pueblo de Dios que está en estos países, en estas naciones que están siendo gobernadas por un opresor, por un dictador, por un perverso, el pueblo de Dios tiene que levantarse en clamor. Amén. Los esclavos no tenían las fuerzas para pelear contra un ejército como el de Faraón, pero sí sabían doblar sus rodillas. Hoy por hoy, el problema es que hoy por hoy, hermano, se ha perdido esa conexión divina con el Eterno. Se ha perdido esa conexión divina de oración, de ayuno, de vigilia, de clamor. Algo nos está hablando el Señor que tenemos que hacer. Entonces, las maldiciones que han causado esa pobreza no son levantadas sin el arrepentimiento del pueblo, de que de aquellos pecados que causaron esas maldiciones, especialmente los 3 pecados cardinales causan este tipo de maldiciones en las naciones. ¿Cuáles son esos pecados? La idolatría, el ocultismo y derramamiento de sangre inocente y sexo libre. Entonces, un gobernante o un candidato a la presidencia que desde su candidatura promete legalizar el matrimonio igualitario, que ese es el título que le pusieron. Un candidato que legalice la marihuana, que legalice el aborto, que legalice esto, que legalice todo lo que va en contra de la moral y de la ley de Dios, ese no es mi candidato. Amén. Es posible romper la maldición sobre una tierra de manera parcial, como vemos en la vida de Isaac, en Génesis capítulo 26. Amén. Dice que Isaac estaba y había una sequía total y que pensó ir a Egipto y el Señor lo detiene y le dice, quédate aquí, yo te voy a bendecir. Y aquel año cosechó al 100 por 1 en medio de la sequía. Maldiciones pronunciadas, maldiciones pronunciadas. Por medio de tu lengua podrás traer pobreza, abundancia sobre tu vida. Ahí sí es donde entra en juego que la vida y la muerte están en poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. No digas no tengo o soy pobre, pero además de eso, hermano,
y hermana que me escucha y amigo que me escucha, a los hijos, a los niños, a los de casa, a los pequeños, hay que enseñarles a orar y dar gracias en el momento en que se sientan a la mesa a comer. Al niño se le enseña a agradecer. Arroz y frijoles, di gracias. Y que Dios te dio la posibilidad de arrimarle un huevito ahí. Mucho más gracias todavía. Pero yo he escuchado hijos maldecir y decir, qué cochinada, otra vez lo mismo. Oiga, hermano. Entonces, cuando viene la escasez, cuando viene la necesidad, entonces hay que saber hablar y bendecir. El Eterno me dará, hay que decir, el Eterno me dará todo lo que yo necesito. Hoy no tengo, pero el Eterno me dará todo lo que yo necesito. Confiesa lo que está escrito. ¿Qué está escrito? Salmo 37:25. Oiga bien, Salmo 37:25. Anótelo por ahí en su casa y apréndaselo de memoria. Esto lo dice el salmista y dice, joven fui y he envejecido. O sea, ¿usted se acuerda cuando usted era joven? ¿Verdad? El salmista David es un anciano, es el que está escribiendo aquí. Él dice, joven fui y he envejecido. De allá que era joven, ahora que estoy viejo, han pasado mucha agua de abajo del puente. Ha pasado muchos años. Pero en todos estos años, desde mi juventud y hasta ahora que ya soy un viejo, no he visto justo desamparado. No he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Pero entonces, yo por eso lo remarqué aquí, que es un justo. Hay que preguntarse, ajá, el salmista dice, joven fui y he envejecido, tengo tantos años de vida, desde mi juventud he notado algo, que a los justos Dios no los desampara, que a los hijos de los justos no los he visto mendigando pan. Podemos pasar necesidades, podemos pasar luchas, podemos pasar pruebas, pero siempre, amado y amada, el Eterno siempre provee a los justos. De una o de otra manera, sea por hasta el que tenga que usar, lo va a usar. ¿Cierto? Pero, ¿qué es un justo? Romanos capítulo 2, versículo 13 lo dice. ¿Qué es un justo? ¿O quién es un justo? Dice Romanos capítulo 2, verso 13. Porque no son los oidores de la ley justos ante Dios. ¿Quiénes son los justos delante de Dios? Los que cumplen la ley, no los oidores, no aquellos que por un lado les entró y por el otro oído les salió, sino aquel que escucha pero le queda en el corazón la palabra y cumple con lo que el Señor está demandando. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Entonces, hay que preguntarse, ¿somos justos o somos injustos? ¿Qué más podemos decir? Hashem es mi pastor, nada me faltará, como dice el Salmo 23:1. En Romanos 10:10 está escrito, con la boca se confiesa para salvación. Salvación implica que el hombre sea rescatado de una situación que le limita para no poder cumplir los propósitos del Eterno. Así que salvación implica también la liberación de la pobreza económica y para obtener esa salvación hay que orar con la boca. La confesión de las palabras del Eterno te salvará de la pobreza, pero no es simplemente confesar por confesar, es vivir como ya lo vimos ahí en Romanos. ¿Por qué más viene la pobreza? Punto número 2. Desobediencia a los mandamientos. Según Devarim 28, léalo en la casa. Y Levíticos capítulo 26. 13. Retención del diezmo y las ofrendas, según Malaquías capítulo 3, versículo 9.
fruto no restituido, según Zacarías capítulo 5, versículo del 1 al 3. Fruto, robar a alguien. No basta con pedir perdón. No basta con devolver el artículo que se robó. Hay que restituir. Se le paga más del precio, el costo que tenía lo que fue hurtado. Número 5. Prioridades equivocadas, según Ageo capítulo 1. Amén. Las prioridades del Eterno tienen que ser las mías. Lo que Él considera importante tiene que ser importante para mí. En el libro del profeta Ageo, el Señor reclama que el pueblo está viviendo en casas arregladas, artesonadas y un montón de cosas, pero se han olvidado de la casa de Dios. Se olvidaron de la casa de Dios. Dice, por eso es que ustedes recogen el salario y es como echarlo en saco roto. Es como querer recoger agua en un canasto. ¿Ya? Por eso es que a veces, hermano, uno dice, es que la plata se me va y a como viene, se me fue, se me va como el agua entre los dedos. ¿Por qué? Porque nuestras prioridades no son las prioridades del Eterno. Las prioridades del Eterno tienen que ser las mías. Lo que Él considera importante tiene que ser importante para mí. Si puedes gastar, esto es un comentario de un rabino, si puedes gastar en un restaurante más dinero para una comida que en la ofrenda para apoyar al que te enseña la Torah, has mostrado que tu estómago es más importante que tu amor por Hashem. Estás más interesado en satisfacer tus deseos naturales que buscar el reino del Eterno. Comentario del doctor Kittrell Bland. ¿Por qué más puede venir ruina? Motivaciones equivocadas. ¿Amén? Por falta de oración. Como dice Jacobo, Santiago 4:2. 8. Mala administración. Cuando hemos aprendido a administrar lo que tenemos de manera correcta, Hashem nos da mucho más. Al que mucho se le da, o al que le es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Amén. Y esa parábola la vemos cuando le entregó, fueron talentos, que talentos no son los dones ministeriales, talentos eran dinero, ¿ya? Y cuando el Señor te ha dado para que lo administres, porque no somos dueños de absolutamente nada, porque todo le pertenece a Él. En el Salmo 50 dice, si yo tuviera hambre, te daría de comer. No, porque mía es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita, todo es de Él. Entonces, eh, si hay una mala administración de los bienes materiales, el Eterno retiene su mano porque no confía en nosotros. Si no sabemos administrar poco, ¿cómo Él nos confiará lo mucho? Amén. Devarim, capítulo 9, versículo 1 y 2 dice, oye Israel, vas a pasar el Jardín para entrar a desposeer a naciones más grandes y más numerosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los gigantes, a quienes conoces y de quienes has oído decir, ¿quién puede resistir ante los hijos de gigante? Si la población de Israel en el momento de ingresar a la tierra prometida, si la población de Israel era mayor de 2 millones y cada nación de las 7 naciones era más grande, tenía que haber habido como mínimo más de 15 millones de habitantes en la tierra de Canaán. O sea que Israel, con una población de 2 millones de personas, iba a enfrentarse con cada país, tenía más de 15 millones. Amén, sacando estas cuentas. Pero el Señor le prometió que le daría la tierra. Deuteronomio 9:3 dice, comprende pues que Hashem, tu Dios, que es Hashem tu Dios, el que pasa delante de ti
como fuego consumidor. Él los destruirá y los humillará delante de ti, para que los expulses y los destruyas rápidamente, tal como Hashem te ha dicho. En el Midrash, comentario del Midrash, cuenta que la población de las 7 naciones fue diezmada antes de la conquista de los hijos de Israel por medio de plagas y enfermedades, según el Midrash. Tercera aliyah, capítulo 9, versículos 4 hasta el 29. Vamos a leer acá 4 al 6, dice: no digas en tu corazón, cuando Hashem tu Dios los haya echado de delante de ti, por mi justicia. No digas en tu corazón, oiga bien, por mi justicia, Hashem me ha hecho entrar para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que Hashem las expulsa de delante de ti. No es por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer tu tierra, sino que por la maldad de estas naciones Hashem tu Dios las expulsa de delante de ti para confirmar el pacto que Hashem juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Comprende pues, no es por tu justicia que Hashem tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo de dura cerviz. Un pueblo de dura cerviz. Entonces aquí vemos como el Señor le recalca, no es porque eres muy bueno, no es que es porque eres demasiado justo, no porque tú eres muy carga, decimos aquí en Costa Rica, muy valiente, muy... No, no, no. No es por eso. No es porque tú seas bueno, es porque ellos son muy malos. Pero tú eres un pueblo de dura cerviz. ¿Qué significa dura cerviz? ¿Qué es la cerviz? El cuello. Lo que llamamos popularmente como la nuca, ¿verdad? Y entonces cuando habla de dura cerviz, esa gente habla de una gente orgullosa, ¿verdad? Sí, de nariz alta. Y que no se doblegan, que no bajan la cabeza, que no se humillan. Hablando de dura cerviz, está hablando de gente arrogante, de gente soberbia, de personas cabezaduras que no obedecen, que no hacen caso. Eso es dura cerviz. Entonces, en Bereshit, capítulo 15, versículo 16. Bereshit, Génesis, dice 15:16. Después de 4 generaciones, tu descendencia regresará a este lugar, porque todavía no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Entonces, desde Bereshit, el Señor está hablando de que el pueblo va a regresar. Aquí le está hablando a Abraham, después de 4 generaciones. La maldad de ellos va a ser tan grande, tan grande, tan grande, que yo los voy a expulsar y voy a usar a Israel para sacarlos de ahí. Yo los voy a traer a esta tierra. No digas por tu justicia, por mi justicia, dice el Señor. No digas por mi justicia, sino a causa de la maldad de estas naciones. No es por tu justicia, lo vuelve a repetir, sino que por la maldad de estas naciones. Para confirmar el pacto, no es por tu justicia. Entonces, para enfatizar el hecho, la Torá habla 3 veces de que no es por la justicia de Israel que ellos van a recibir la tierra. Estas 3 veces también aluden a las 3 veces cuando el pueblo de Israel volvería a la tierra. ¿Ok? 3 veces que Israel tendría que volver a la tierra. La primera, número 1, la primera vuelta fue cuando entró bajo Yehoshua por causa de la maldad de estas naciones, según el versículo 4. Amén. Cuando Josué introdujo a Israel a la tierra prometida. ¿Cuál es la segunda vuelta? La segunda vuelta, creo que me la brinqué. Ok, sí, la segunda, que no puse el número aquí. Sí, la segunda vuelta fue cuando volvieron de Babilonia bajo Esdras y Nehemías. Amén. Por la maldad de estas naciones para confirmar el pacto incondicional con Abraham. Y la tercera y última vuelta de todas las naciones en los últimos tiempos, no por la justicia del pueblo de Israel, sin mencionar la maldad de las naciones.
Amén, como dice el versículo 6. Estas son las 3 vueltas. Entonces, se han cumplido 2. Falta por cumplirse la tercera. Y para honra y gloria del Eterno, usted y yo estaremos en esta tercera vuelta a la tierra prometida. Amén. Devarim, capítulo 9, versículo 7 al 8, dice, acuérdate, acuérdate, acuérdate. No olvides cómo provocaste a ir a Hashem tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegasteis a este lugar, habéis sido rebeldes contra Hashem. Hasta en Joreb provocaste a ir a Hashem y Hashem se enojó tanto contra vosotros que estuvo a punto de destruirlos. Si Moisés no intercede, el Señor se lo suena. Pero ahí vino la intercesión del profeta. Este texto nos enseña la importancia de ver a Israel como un cuerpo colectivo. Los que estaban allí presentes no habían hecho el becerro de oro. Sin embargo, fueron señalados como causantes de la ira del Eterno en el desierto y tuvieron que llevar la culpa del pecado de sus padres. Los hijos son responsables para llevar las consecuencias de los errores de sus padres. Pero el propósito principal por el que Moshe destaca los momentos de rebeldía del pueblo es enseñarles los errores de sus antepasados para que los hijos no vuelvan a cometer los mismos errores. Amén. Es igual nosotros con nuestros hijos. Yo, por ejemplo, con mis hijos, yo he hablado y he cometido errores. Amén. Porque de los errores, el que no aprende de los errores, entonces, hermano, fracasó en la vida. Todos vamos a tener errores. Amén. Los mismos hombres de Dios cometieron errores. Salomón cometió un error o muchos errores. Amén. David cometió un gravísimo error. Varios errores. El mismo Abraham. ¿Me entiende? Todos. Moisés también. De hecho, por ese motivo no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, todos cometemos errores. No podemos ocultarlos. No está bien ocultarlos. Hay que tenerlos presentes todos los días para no volverlos a cometer. Porque, hermano, es muy fácil barrer la casa, agarrar la alfombra y tirar la basurita ahí debajo de la alfombra. Pero tarde o temprano todo va a salir a la luz, porque no hay nada oculto que no salga a la luz. Entonces, no está bien ocultar los errores. Está bien hablarlo con los hijos. Mire, cuando yo era joven, hice esto y esto y esto. A mi hijo se lo he dicho. Amén. Me he sentado a conversar con él. Ya mi hijo es un hombre ya de 25 años. Entonces, hay que decírselos. Yo cometí este error. ¿Por qué se lo cuento? ¿Por qué se lo digo? Para que usted no lo haga, para que usted no lo cometa. Amén. Entonces, es ahí donde no se pueden ocultar los errores. El Señor los destaca, cada uno de ellos en la Escritura, para que nosotros que estamos leyendo conozcamos que hombres de Dios, que mujeres de Dios, grandes siervos de Dios cometieron sus errores, pero aprendieron de sus errores. Una de las características que si usted estudia la vida del rey David es que David cometió muchos pecados, sí, pero David no volvió a repetir el mismo pecado 2 veces. Él no volvió a repetir el mismo pecado. Cometió otro pecado, pero él mismo no lo volvió a repetir. Y él se arrepentía, ¿entiende? Y decía, no lo vuelvo a hacer. Y no lo hacía. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuántas veces estamos como el borracho, no? Y llegó a la quincena siguiente y se pegó su borrachera otra vez. Y vuelves a goma moral, le llama aquí en Costa Rica, ese remordimiento, no, y que me gasté la plata y que no tengo cómo pagar la casa, que no tengo cómo comprar la comida, y vuelven y hacen lo mismo. ¿Ya? Entonces, eso se llama necedad, eso se llama duro de servicio. Sigo. Entonces, Devarim 9:9. Cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Hashem había hecho con vosotros, me quedé en el monte 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua, 40 días y 40 noches. Entonces, sume eso por 24,
80 por 24, ¿cuánto le da? Esas son las horas que Moisés ni comió ni bebió. Duro, ¿verdad? El número 40 simboliza un tiempo de prueba. El número 40 en la Biblia siempre representa prueba. Simboliza un tiempo de prueba, de preparación y de preparación para poder pasar de un nivel a otro. De un nivel a otro. Un anciano en Israel tiene que tener como mínimo 40 años de edad para ser considerado un anciano. No es bueno poner jóvenes en puestos de liderazgo altos. Si nos vamos a basar en lo que dice la Torá. Y si lo vamos a poner en algún puesto, en algún lugar, su líder principal, su rol, su maestro, tiene que estar mano a mano, hombro con él, para enseñarlo, para corregirlo, para instruirlo. Devarim capítulo 9, versículo 15 dice, y volví y descendí del monte mientras el monte ardía en fuego y las dos tablas del pacto estaban en mis dos manos. Qué cuadro, ¿verdad? Qué impresionante. Aquí está escrito que el monte ardía en fuego. El monte Jebel, el Luz en Arabia Saudita, tiene un pico quemado. Y según algunos arqueólogos, se entregó la Torá en uno de esos picos, en las cordilleras del Sinaí. Devarim capítulo 9, versículo 18. Y me postré delante de Hashem como al principio, por 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo el pecado que había cometido al hacer lo malo ante los ojos de Hashem, provocándole a ira. Entonces, este estuvo la primera vez 40 días y 40 noches cuando recibió la tabla de ley. Cuando bajó con la tabla de ley de la Ketubá, y Israel había hecho el becerro de oro y él las quebró, tuvo que volver a subir. Ahora, según Rachi, esta fue la segunda vez que Moshe estuvo 40 días en la montaña ante Hashem. Desde el día 19 del cuarto mes, que es el mes de Tamuz, que cae entre junio y julio para el calendario gregoriano, hasta el 29 del quinto mes, que es el mes de Ab, entre julio y agosto. ¿Ok? Ese fue el tiempo que pasó en la montaña la segunda vez. En Devarim 9:19 dice, porque temí la ira y el furor con que Hashem estaba enojado contra vosotros para destruirlos. Pero Hashem me escuchó también esta vez. Después de esos 40 días, Hashem le dijo que hiciera dos tablas nuevas. Luego permaneció otros 40 días más en la montaña. Devarim 9:25. Entonces me postré delante de Hashem los 40 días y 40 noches, lo cual hice porque Hashem había dicho que os iba a destruir. ¿Cuánto tiempo pasó intercediendo porque el Eterno le dijo que los iba a destruir? 40 días y 40 noches, un solo clamor, no los destruyas. 40 días. Ahora sí. Bueno, vamos a seguir. Ahora sí. Bien, entonces, dice, ok, Devarim 9:25 dice, entonces me postré delante de Hashem los 40 días y 40 noches, lo cual hice porque Hashem había dicho que os iba a destruir. Esta es una repetición del tiempo para la segunda vez cuando Moshe subió a la montaña. Cuarta aliyah, Devarim capítulo 10, versículo 1 al 11. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 10. En aquel tiempo Hashem me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las anteriores
y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Aquí vemos el Eterno renueva el pacto a base de la intercesión de Moshe, en la que había expuesto su propia vida para salvar al pueblo. De la misma manera, el pacto fue renovado con Israel por medio de la sangre de Yeshua, que dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Él expuso su vida para poder salvar al pueblo. Devarim 10:2 dice: y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban sobre las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Según Rashi, esta arca no fue la que hizo Bezalel más tarde, sino otro que Moshe había hecho solamente para guardar las tablas de piedra hasta que fuera construido la nueva arca. En esta arca fueron luego guardadas las dos tablas rotas cuando los hijos de Israel salieron a la guerra. No llevaban el arca del tabernáculo, sino esta arca que Moshe había hecho, excepto cuando pelearon contra los filisteos y el arca fue tomada, como vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 4. Amén. 4 y 5. En Devarim 10:8 dice: en aquel tiempo Hashem apartó la tribu de Leví. En aquel tiempo Hashem apartó la tribu, o sea, consagró, santificó, la apartó, la consagró a la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto de Hashem y para que estuviera delante de Hashem. ¿Quién? La tribu de Leví, sirviéndole y bendiciendo en su nombre hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. La tribu de Leví fue para cuatro cosas. Número 1, llevar el arca. Número 2, estar delante del Eterno. Número 3, servir al Eterno. Y número 4, bendecir en nombre del Eterno. Solo los levitas podían llevar el arca. El arca nadie podía tocarla, nadie. Cuando se era transportada, era tapada con un manto, y los levitas, el arca tenía barras cruzadas y los 4 levitas le ponían el hombro para levantarla y cargarla a hombros. Nadie que no fuera levita podía hacer ese trabajo. Solo los levitas podían llevar el arca y solo los sacerdotes fueron escogidos para bendecir en el nombre de Hashem. Una cosa depende de la otra. El que sirve en lo práctico puede obtener una posición importante delante. Amén. Entonces, por ejemplo, en la bendición arónica de Números capítulo 6, solamente los levitas podían hacerla. Solamente los levitas. Amén. Entonces, una relación correcta con Hashem produce un servicio correcto. Yo tengo que tener una relación correcta delante del Eterno para poder servir al Eterno. Un servicio correcto te capacita para transmitir al pueblo lo que viene del Eterno. Un sacerdote no puede bendecir al pueblo sin haber ministrado al Eterno primero, sin haber estado en presencia del Eterno, en adoración con el Eterno. No puede, hermano, no se puede predicar, no se puede hacer absolutamente nada delante del pueblo si yo no tengo una intimidad en mi habitación con el Eterno, en lo secreto con el Eterno, en mi ayuno, en mi oración, durante la semana, durante el día. No es simplemente, hermano, yo siempre lo he dicho, lo más fácil es predicar, pero mantener esa comunión para poder transmitir el mensaje correcto. Amén. Hay que hacerlo así. Amén. Entonces, hasta el día de hoy en día los Kohanim, sacerdotes, siguen teniendo el ministerio de bendecir al pueblo de Israel, pronunciando la bendición arónica sobre el pueblo en la sinagoga durante la repetición de la oración de la Amidá. Deuteronomio número 10 dice:
Y me quedé en el monte 40 días y 40 noches como la primera vez, y Hashem me escuchó también esta vez, y Hashem no quiso destruirte. Según la tradición, según el rabinato judío, estos últimos 40 días concluyeron en Yom Kippur, el día 10 del séptimo mes en Tisri, que es entre septiembre y octubre. Por esta razón fue instituido ese día como el día del perdón. ¿De dónde sale el Yom Kippur? De aquí, que fue el último día en que Hashem decidió perdonar a Israel. De ahí surge la celebración del Yom Kippur. Y por eso es que en Yom Kippur se ayuna. Y la gente llora por un día de ayuno. Y Moisés intercedió por el pueblo 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Entonces, en Yom Kippur, por eso es que no se toma agua ni se come absolutamente nada. Ese día, apártelo, apártelo, conságrelo, pida permiso en el trabajo. Si tienes que sacar permiso, no te comprometas con más nadie. Ese día vamos a estar en oración, en ayuno, en comunión, en oración, en humillación. Es un día, hermano, de humillarnos delante de Dios. Desde Rosh Hashanah o de Yom Teruah, desde ahí comenzamos a humillarnos delante del Eterno. Los 10 días de asombro, de expectación. Yom Kippur es juicio. ¿Ok? Quinta liyá. Quinta liyá. Ya casi terminamos. Deme 3 horas más y nos vamos. Ni un amén, ni un aleluya. Devarim capítulo 10, versículo 12. Dice, y ahora Israel, ¿qué quiere de ti Hashem tu Dios? ¿Qué pide de ti Dios? Se ha preguntado, Señor, ¿qué quiere de mí? Bueno, aquí el Señor te va a contestar. Y ahora Israel, ¿qué quiere de ti Hashem tu Dios? Sino que temas a Hashem tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas a Hashem tu Dios como con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, ¿qué pide el Eterno de Israel? Los versículos 12, 13, 20 y 21 vienen diciendo lo mismo. Nos dan la respuesta. Número 1, temer a Hashem. ¿Qué es temer a Dios? ¿Qué es ese temor? ¿Miedo, pánico? No, es un temor de respeto. Respeta a Dios. Actúa como si estuvieras delante de Dios. Andar en sus caminos es guardar su palabra. Amarles, igual guardar su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Servirle. 5, guardar sus mandamientos. 6, pegarse a él, intimidad con él. Jurar en su nombre, hermano, pero es malo jurar. Sí, es malo jurar en vano. Pero el juramento, todo juramento y toda palabra que salga de nuestra boca tiene que ser en nombre del Eterno. Jurar en su nombre. Porque cuando usted jura en su nombre, usted va a cumplir. O te lleva el diablo. ¿Ya? Cuando usted lo dice, mis hijos ya son viejos, bueno, mi hija mayor ya me hizo abuelo. Y yo siempre cuando los confrontaba con que yo sabía lo que habían hecho, unos padres saben. Y yo le decía, y cuando me decían algo, yo le decía, mírame y dígamelo delante de Dios. Y soltaba el llanto. Yo ya sabía que me estaba mintiendo. ¿Entiende? Entonces, jurar en su nombre. Y yo les enseñé que hablar delante de Dios o en nombre de Dios no se puede mentir. Entonces, y número 8, alabarle. Alabarle. Lo más importante es temerle. Por eso viene de primero. Sin el temor a Hashem, las demás cosas no son llevadas a cabo de la manera correcta. Usted puede cantar, usted puede predicar, usted puede tener talento, usted puede tener de todo lo que usted quiera hacer. Pero sin el temor, sin el respeto a Dios. Sin el respeto a Dios. Yo fui presidente de jóvenes por muchos años, cuando era joven. Y los muchachos siempre cuando damos alguna charla de noviazgo, yo les preguntaba,
¿Qué clase de hombre, le decía yo a las muchachas, quiere usted para su vida? ¿O qué clase de esposa quiere usted para usted, muchacho? Y todos me respondían lo mismo. Yo quiero un hombre de Dios, me decía la muchacha. Y yo quiero una mujer de Dios, decía el muchacho. ¿Cómo se consigue un hombre o una mujer de Dios para matrimonio? Y me decían, ¿cómo? Que usted sea un hombre o una mujer de Dios. Que usted sea un hombre o una mujer de Dios. Porque si usted no es un hombre y una mujer de Dios, no te va a tocar un hombre ni una mujer de Dios. Porque si tienes temor de Dios, vas a conseguir algo que tema a Dios, a alguien que tema a Dios. Sigo. Lo más importante es temerle a Dios. Por eso viene primero. Sin el temor a Hashem, las demás cosas no son llevadas a cabo de la manera correcta. Devarim 10:16. Circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Verdad? Ya les hablé que es cerviz. No endurezcáis vuestra cerviz. Circuncidad vuestro corazón. Importante la circuncisión, ¿ok? Cada pacto tiene una o varias señales. Aquellos pactos que Hashem ha hecho a lo largo de la historia tienen cada uno una señal en particular. Y hay muchos pactos, pero aquí le voy a tocar unos poquitos. Por ejemplo, el pacto con Noah. El pacto con Noah después del diluvio. Ya le dijo el Señor a Noah, te daré una señal de pacto que nunca más voy a destruir la tierra bajo agua. ¿Cuál es? El arco iris. Esa es la señal del pacto. Cada vez que llueve y usted sale y usted mira un arco iris, a todos nos gusta el arco iris en el cielo. Es algo espectacular. Y hay veces que hay unos arcoíris, hermano, que usted se queda como perplejo, ¿verdad? Es hermosísimo. Y cada vez que usted vea un arcoíris allá en el lugar donde usted esté viviendo, es una señal del pacto que Dios hizo. Que aunque las cosas estén oscuras, el Señor no volverá a destruir de la misma manera la tierra. Es una señal y todavía hasta el día de hoy la seguimos viendo. Segundo pacto, el pacto con Abraham. Con Abraham hizo un pacto, ¿cierto? Antes de ese pacto hubo un sacrificio. Y le da una señal. ¿Cuál señal de ese pacto? La circuncisión en la carne. El Señor lo mandó a circuncidarse a él, que tenía 100 años, y a todos los varones que estaban en su casa, desde criados y familia, lo que fuera, todos tenían que pasar esa circuncisión. Si quieres vivir bajo el techo de Abraham, tienes que tener la señal de la circuncisión en la carne a todos los varones. ¿Okay? Tercero, el pacto con Israel en el Sinaí le dio dos cosas: el Shabbat y la Torá. Esa es una señal de pacto. 4. El pacto renovado con Israel en la entrega del Espíritu, la circuncisión del corazón. Romanos capítulo 8, versículo 16, Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14 y Colosenses 2, 11. Cuando el Espíritu entra en una persona como resultado de la resurrección de Yeshua, se produce una operación en su interior. Es la circuncisión de su corazón, como está escrito en Colosenses capítulo 2, versículo 11. En él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión del Mesías. ¿Okay? La persona que tiene esa experiencia siente en su interior un gran cambio. Es el nuevo nacimiento del cual está hablando el maestro en Juan capítulo 3. La circuncisión de la carne es una sombra de la circuncisión del corazón, pero es importante saber que un pacto no anula el otro pacto. El pacto que el Eterno hizo con Abraham no canceló, no anuló el pacto que Dios hizo con Noah. Por eso seguimos viendo el arco iris en el cielo todavía. Todavía. Un pacto no anula el otro pacto.
El que tiene la circuncisión en la carne necesita también la del corazón. La circuncisión del corazón tiene que ver con la anulación de todo lo que impide que el corazón sea sensible. Está relacionada con el amor al Eterno y la obediencia a la Torá. Entonces, una persona que tiene circuncidado su corazón va a tener amor por el Eterno y va a cumplir con la obediencia a la Torá. Entonces, en la Torá dice que debemos de circuncidarnos los varones, pues entonces lo vamos a hacer. Pero yo no gano nada con hacerme una circuncisión física en el prepucio del miembro viril del hombre sin antes yo haber circuncidado mi corazón. Hay mucha gente con una circuncisión física, pero su corazón sigue perverso. A la mujer se le demanda circuncisión del corazón. La mujer no tiene que hacer una circuncisión física, pero sí tiene que tener circuncidado su corazón, que tiene que ver con la sensibilidad hacia el Eterno, con amor al Eterno, con obediencia a la Torá. Entonces, en esa circuncisión del corazón, ahí sí entramos todos, hombres y mujeres. En la circuncisión física entramos solamente los varones. Amén. Y como le repito una vez más, un pacto no anula el otro pacto. Según Devarim, capítulo 30, versículo 6 dice, además Hashem, tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames a Hashem, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Romanos 2, 25 al 26. Pues ciertamente la circuncisión es el valor si tú practicas la Torá. Pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. ¿Se da cuenta? Pablo lo está declarando aquí muy fácil. La circuncisión es de valor, o sea, tiene un valor si practicas la Torá, la circuncisión física. Y practicar la Torá está hablando de la circuncisión del corazón. Entonces dice Pablo, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la Torá, pero si eres transgresor de la Torá, o sea, viola la Torá, no guarda la Torá, tu circuncisión física se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la Torá, no se considera su incircuncisión como circuncisión. Amén. Entonces, circuncidad pues vuestro corazón. Esto contrasta con lo que dice Devarim 36, donde está escrito, además, Hashem tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames a Hashem tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Por un lado, se habla de que el hombre tiene que hacer esta operación y por otro lado, vemos que el Eterno la hace. De esto aprendemos que hay una parte que le toca al hombre y otra que le toca a Hashem en cuanto a la circuncisión del corazón. Con esta expresión, Moshe dijo que los hijos de Israel necesitaban eliminar todo lo que impedía la sinceridad de sus corazones. Esto se hace mediante la teshuvá, el arrepentimiento. Amén. La teshuvá, la Torá y la tefilá. El arrepentimiento, el estudio de la Torá y la oración, la tefilá, oración. Tenemos que tener circuncisión del corazón, nos conlleva esto. ¿Cómo se logra? Mediante la Torá, mediante la tefilá, mediante el arrepentimiento, el estudio de la Torá y la oración. Y eso hay que hacerlo ¿cuándo? En Shabbat. ¿Cuándo? ¿Cuándo se hace eso? Todos los días. Sin embargo, el hombre no puede eliminar su yeser hara, su mala inclinación, el pecado que está dentro de él, solo puede confesarlo y arrepentirse de los pecados que fueron producidos por esa naturaleza pecaminosa. El que puede quitar definitivamente el pecado que está dentro de nosotros es el Eterno y lo hará finalmente por medio de Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, la circuncisión del corazón que el Eterno hace es llamada la circuncisión del Mesías, según Colosenses capítulo 2, versículo 11. Esa circuncisión del Mesías fue anunciada por los profetas, como está escrito en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Os daré un corazón nuevo
y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, dice ahí el profeta o el Eterno a través del profeta. Aquí se habla de una operación interna en el hombre. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esta es una experiencia real que se obtiene por medio de la fe en Yeshua. El corazón de piedra es un corazón insensible. Es una forma alegórica de hablar del espíritu no regenerado. La promesa dada por medio del profeta muestra que el Eterno decide cambiar el mismo interior de los hijos de Israel en los últimos tiempos para que obedezcan cuidadosamente los mandamientos. Otro texto profético que habla de esta realidad es Jeremías capítulo 31, versos 31, 33 a 34. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Hashem. Pondré mi Torah dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Hashem, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Hashem, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Esto nos enseña que la experiencia que se obtiene del pacto renovado por medio de la sangre del Mesías afecta todo el interior de la persona, de modo que la Torá es escrita en el corazón. En Deuteronomios capítulo 5, versículo 29, dice, Devarim 5, 29. ¿Se oye? Devarim 5, 29. ¿Quién dirá que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? La respuesta a ese clamor es Yeshua HaMashiach. Es el que finalmente hará que los hijos de Israel tengan ese corazón circuncidado para poder temer al Eterno y guardar todos los días todos sus mandamientos. En Colosenses 2:11 dicen, en quien también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías. El cuerpo de la carne es una referencia al Yacer Hará, a la inclinación del mal, que en Ezequiel 36 es llamado el corazón de piedra, que está dentro de cada uno de nosotros. Al quitar ese cuerpo de carne, hay una mayor sensibilidad en el hombre para recibir los impulsos y ser dirigidos por el Espíritu y la Torá del Eterno. Por lo tanto, el resultado de la circuncisión del Mesías es la obediencia a los mandamientos. Esto concuerda con el texto de Hechos capítulo 5, versículo 32b, donde está escrito, nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el espíritu de santidad que Hashem, que Yudhei ha dado a los que le obedecen. Amén. Entonces, para cumplir el mandamiento solamente es a través de Yeshua. Amén. Viniendo a él y nos da ese corazón para cumplir. Eso se llama la circuncisión del Mesías. El que recibe a Yeshua como su salvador personal experimenta un nuevo nacimiento en su interior, de manera que su espíritu es regenerado y así el espíritu del Eterno viene a morar en su interior. Con esta Shejinah, con esta gloria, presencia divina, el creyente puede tener victoria sobre la inclinación al mal que todavía está en su interior y que aún no ha sido quitada del todo. Solo fue eliminado su dominio dentro de él. Sin embargo, cuando venga el Mesías por segunda vez, será finalmente eliminado el Yeser Hará, para que podamos ser totalmente y eternamente fieles a los mandamientos del Eterno. Hoy, hasta el día de hoy, sí, tenemos al Mesías, sí, amamos al Mesías, sí, amamos al Eterno, sí, amamos su palabra, sí, pero todavía tenemos esa lucha todos los días, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es una batalla Sí, todos los días. sí.
Amén. Entonces, hasta que ese Yeser Hará, que sea considerado como el pecado o la inclinación al mal, a lo malo. Por eso es que el Eterno dice que el corazón del hombre está inclinado siempre al mal. Es más fácil hacer lo malo que lo bueno, ¿cierto? Es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Esa inclinación. Y entonces ahí tenemos esa lucha, tenemos esa batalla que todos los hay que vencer. Recuerdo a un cantante de lo mejorcito que hubo en aquellos tiempos, Oscar Medina, que tiene una canción que se llama Buenos días, mundo. Aquí vamos otra vez. Vamos a la pelea otra vez, a enfrentarnos al mundo. Y hablando del mundo, de las cosas del mundo, al pecado, a las tentaciones, a la lucha, a la batalla, al enojo, a la ira, toda esa lucha, hasta que un día, que eso nos hace anhelar que venga Cristo, que venga Mashiach, que venga ya. Amén. Porque ese día seremos completamente liberados de esa inclinación. En hebreo es Yeser Hará, la inclinación al mal. Amén. En las Biblias al español la traducen como la concupiscencia. ¿Ya? El deseo malo que está, nuestra Yeser Hará. El que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, porque él no puede ser tentado, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, por su propio Yeser Hará, por su propia inclinación al mal. Amén. En resumen, la circuncisión en la carne es una sombra de la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón se hace en dos niveles. El hombre hace su parte y Hashem hace su parte. La circuncisión del corazón y la circuncisión de la carne deben tener la misma importancia. La parte de Hashem tiene dos pasos. El primero cuando introduce su espíritu en nuestro interior para eliminar el dominio del pecado en nosotros. El segundo paso será cuando el Eterno elimine definitivamente el Yeser Hará en nosotros con la segunda venida del Mesías. Devarim capítulo 10, versículo 18. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. El amor al extranjero se muestra dándole alimento y cobijo. Son las dos necesidades básicas del ser humano. Son las dos necesidades básicas que tiene el hombre. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que ayudar al extranjero. Amén. Ayudarlo hasta donde nos sea posible. Amén. Devarim 10:19. Mostrad pues amor al extranjero. Mostrad pues amor al extranjero. Pero ¿cómo se trata al extranjero tantas veces? Con desprecio, ¿verdad? Porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. La palabra hebrea que ha sido traducida como extranjero es ger. Como hemos visto antes, hay diferentes tipos de ger. Los conversos al judaísmo también son llamados ger. Amén. Los prosélitos también. Este es el significado que los rabinos dan a la palabra en este texto para enseñar que hay que tratar a los conversos con mucho amor y respeto porque hicieron un gran sacrificio a la hora de convertirse al judaísmo. Ese es el pensamiento judío. Nosotros podemos tomarlo como aquellos que se han convertido al Dios de Israel. Sin embargo, la palabra ger en este caso no se refiere al primer lugar al prosélito, puesto que el texto habla de los hijos de Israel. Fueron geruín, en plural ger, en Egipto, y los israelitas no fueron conversos en Egipto. Simplemente extranjeros, uno que no pertenece a ese país. Así que el ger significa extranjero en la segunda parte del versículo debe tener el mismo significado en la primera parte del mismo versículo. Esto nos enseña que no se puede limitar el amor para que solo sea para los que están dentro del pacto abrahámico. Tenemos que amar a todos, judíos y no judíos. Yeshua habla en la parábola del buen samaritano de que tenemos que amar a todos los extranjeros. Devarim 10:21. Él es tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. Aquí se encuentra la palabra hebrea tejilá. Lo encontramos con el H8416 en el diccionario hebreo. ¿Qué significa
alabanza, himno, acciones memorables, fama, tejilá. Amén. Por eso los salmos en hebreo es tejilín, ¿va? El plural de tejilá. Cada uno tiene una alabanza. O sea, la palabra, entonces los salmos significan alabanzas, cánticos. ¿Okay? Cada uno tiene una alabanza en su vida. La alabanza que tenemos nos muestra quién es nuestro Dios, de quién cantas en tus canciones, a quién le diriges tu alabanza. Yo, en lo personal, aunque respeto el pensamiento de todos, no comparto muchas veces algunos que están en Torah, pero siguen escuchando música mundana y cantando música mundana, y un día ponen alabanzas hebreas y en el siguiente estado viene Luis Miguel, cuando calienta el sol allá en la playa. No estoy de acuerdo con eso. Mi alabanza, mi cántico, mi adoración, mi exaltación, amén, es hacia el Eterno. Oiga bien, si Hashem es el motivo de nuestras canciones, es una muestra de que Él es nuestro Dios. Entonces, a quien le cantas, ese es tu Dios. Si sustituimos a Hashem por el Mesías en nuestras alabanzas, no estamos siguiendo a las escrituras. Yeshua mismo dijo en Gilel, capítulo 4, versículo 8, Lucas, capítulo 4, versículo 8, Yeshua le respondió, el Tanakh dice, el mismo Yeshua está diciendo a quién debemos adorar, a quién le debemos de cantar, a quién debemos de exaltar, a quién dice, adorarás a Adonai Yehevahei, tu Elohim, y solo a él servirás. ¿Quién es el motivo de tus cantos? ¿Quién es el motivo de tus canciones? ¿Quién? ¿Ah? ¿A quién le dedicamos nuestro cántico? Hay que tener cuidado. Así que si cantamos alabanzas a Yeshua en lugar del Padre, tenemos una teología de sustitución en lugar de una teología escritural. De todas maneras, podemos alabar a Yeshua como Él es alabado en el cielo. Ver Apocalipsis. Pero nunca ponerle en el lugar del Padre en nuestras alabanzas. El problema no es que no exaltemos la grandeza de Yeshua, sino que lo estamos poniendo al nivel del Padre o en lugar del Padre. Y eso no es, porque Yeshua no es Dios, no es el Padre, es un Elohim, pero no es el Padre. Y en eso hay que tener cuidado. Sexta aliyá, voy rápido para concluir. Dice, Devarim 11:1, amarás pues a Hashem tu Dios, amarás pues a Hashem tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, ¿cuándo? Todos los días. Todos los días hay que obedecer. No hay ningún día del año cuando los mandamientos no nos apliquen. Todos los días. Amén. Entonces, los mandamientos se cumplen todos los días. ¿Cuándo se guarda Shabbat? Toda la semana. Todos los sábados estamos en Shabbat. Amén. Entonces hoy no puede, no, porque hoy es Navidad, hoy no, hoy me toca ir a tal lado. No, porque mire que me comprometí con, entonces hoy no. ¿Cuándo? Dice, y guardará sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos todos los días. Devarim 11:2. Y comprended hoy que no estoy hablando a vuestros hijos, los cuales no han visto la disciplina de Hashem vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido. La palabra hebrea que ha sido traducida como disciplina es musar, que encontramos en el diccionario hebreo con el H4148, que significa instrucción, educación, castigo, reprensión. Eso significa la palabra musar, que fue traducida como disciplina. Es la misma, es la única vez que esta aparece en el Humash o en el Pentateuco.
El término aparece 50 veces en el Tanaj, mayormente en el libro de los Proverbios, donde se usa 31 en 31 ocasiones. La palabra se usa en el hebreo moderno como ética o moral. Devarim 11:7. Pero vuestros propios ojos han visto toda la gran obra que Hashem ha hecho. El amor al Eterno no está basado en ideas abstractas, sino en realidades vividas. La religión de la Biblia no es un invento. Nuestra fe no puede ser basada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios, como dice el apóstol Pablo en Corintios 2:5. Si tu fe está en el ámbito intelectual solamente, vas a tambalear en los momentos de crisis. Asegúrate de obtener experiencias reales con tu Dios y con su Mashiach. En Hechos capítulo 4, versículo 20 dice, porque nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. En Primera de Juan capítulo 1, verso 1 y 3 dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Yeshua, el Mesías. Entonces, no es solamente la letra, es también la experiencia vivida con el Eterno. Amén. Dice en Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Unigénito, esta palabra unigénito significa único en su género. Amén. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, verso 46 dice, y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Nos estamos proclamando, no estamos proclamando ideas, son sino realidades, cosas vívidas, experimentadas, palpadas, vistas y oídas. Si no has experimentado una verdad que estás proclamando, tu mensaje carecerá de poder, será vacío. La Torá es una historia vívida. Amén. Entonces, podemos hablar de un Dios que prospera. Claro, ¿por qué? Porque lo hemos experimentado. Podemos hablar de un Dios que sana. Sí, ¿por qué? Porque yo estaba muerto y el Señor me devolvió la vida. Porque estaba enfermo y el Señor me sanó. Porque me ayudó. Porque me apuntaron aquí atrás de mi cabeza con un revólver y el tipo jaló el gatillo 2 veces y la bala no explotó. Puedo hablar de la experiencia con Dios. Claro que sí. No solamente la letra, no solamente lo intelectual, es que lo he vivido, lo he experimentado. Por eso Felipe le dice, ven y ve. Devarim 11:8, Deuteronomios 11:8. Guarda pues todos los mandamientos que os ordeno hoy, para que seáis fuertes y entréis y toméis posesión de la tierra a la cual entráis para poseerla. La obediencia a los mandamientos nos da fuerza para resistir al enemigo y conquistar el terreno que nos pertenece. Por otro lado, la desobediencia produce debilidad en nosotros. ¿Quieres ser fuerte o quieres ser débil? Obedece los mandamientos cuando nadie te ve. Amén. ¿Usted quiere saber qué clase de creyente es usted? Es tu comportamiento cuando estás a solas. O cuando no está tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu madre, tu vecino, y te vas para allá, o cuando vienen a ofrecerte cosas que van en contra de lo que dice la Torá, y usted dice no. Ahí es donde te vas a dar cuenta qué clase de creyente eres tú. Cuando por allá te ofrecen allá el gallito de vigorón, de chicharrón, y usted dice, bueno, aquí no está el pastor, aquí no está fulano, aquí no está. No. Se me caen las babas, pero no. Dice, ok, sigo. Hasta ni eso, ya uno lo rechaza completamente. Hay una gran diferencia, ok. Séptima lilla, ok. Séptima lilla para terminar.
Devarim 11:10 dice, porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde viniste, donde sembrabas tu semilla y la regabas con el pie, como una huerta de hortaliza, sino que la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra de montes y valles, bebe el agua de las lluvias del cielo. Hay una gran diferencia entre la tierra de Egipto y la tierra de Israel. En Egipto había que regar los sembrados manualmente. En la tierra de Israel no hace falta. Egipto está construido a base del río Nilo, y del río Nilo se inventaron todo un sistema de riego para los cultivos. ¿Ok? Eso lo estuve estudiando hace poco, tuve que dar una clase de egiptología. Todo el sistema de vida gira alrededor del río. En Israel el pueblo tiene que depender de Hashem para que haya lluvia. De esa manera es necesario tener una buena relación con aquel que envía la lluvia para que no haya hambre. Otra diferencia importante entre Egipto e Israel es que en Egipto no hay piedras naturales. Por eso tenían que construir ladrillos para poder hacer edificios. Deuteronomios 11, 12 y verso 14. Es una tierra que Hashem tu Dios cuida. Los ojos de Hashem tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Oiga, ¿cuándo es que cuida Dios a Israel? Desde el principio hasta el fin de año. Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. El grano se cosecha en la primavera, en Nisan o Abib, amén, entre marzo y abril. Y las uvas al final del verano y al principio del otoño, entre agosto y septiembre, justo antes de Sukkot. Y las aceitunas se cosechan en invierno, entre diciembre y enero. Devarim 11, 31, 21. Este texto es el segundo texto de Shema. Para servir al Eterno hay que aceptar dos yugos, el yugo del reino y el yugo de la Torá. Estos dos yugos están expresados en los dos textos del Shema. En Devarim capítulo 6, Deuteronomios capítulo 6, versículos 4 al 9. Escucha Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Amén. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus medios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quién? A tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. Y las atarás como una señal sobre tu brazo y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este texto habla del yugo del reino, el cual implica aceptarla voluntariamente al Eterno como nuestro único Dios de manera personal. Amén. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Él es nuestro Dios, Él es nuestro único. Por esto este título en singular, amarás, tú, enseñarás, etc. El segundo yugo, el de la Torá, se encuentra en Deuteronomios 11, 13 al 21. En este texto que habla del yugo de la Torá, vemos que que el pronombre se va cambiando entre una forma plural a singular. En el primer yugo, el del reino, solamente hay una forma personal, singular, amarás, tú, enseñarás, escribirás. Está hablando en singular. Pero en este yugo de la Torá vemos que se usa la forma plural. Obedecéis, os, vuestro, vuestra. Pero luego en el versículo 14 va pasando al singular. Recojas, etc. Para luego volver otra vez al plural en los versículos 16 y 19. Cuidaos. Luego pasa otra vez al singular entre los versículos 19 en la parte B al versículo 20, T, y al plural en el versículo 21, vuestros. Esto nos enseña que el yugo de la Torá es puesta para que vivamos nuestra vida privada en obediencia y en relación con el pueblo de Dios que se encuentra en el lugar donde vivimos. Por lo tanto,
No es suficiente vivir solos delante del Eterno. Necesitamos formar parte de un tribu, o sea, de una comunidad, de una quejilá. Y esto es el resultado directo del trabajo de la Torá en nuestras vidas. Uno no puede amar al Eterno y aborrecer al hermano. Es imposible, porque el amor al Eterno te lleva forzadamente a amar a tu prójimo, pero los más cercanos y luego los que están más allá de los conocidos. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6 dice: por eso, prisionero en el Maestro, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento que recibieron, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así pues, así como ustedes han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento, hay un solo soberano, una sola fe, una sola inmersión, un solo Elohim y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Amén. Filipenses 2, de 1 al 6. Por tanto, si hay algún aliento en el Mashiach, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión, completen mi gozo, a fin de que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en el Mashiach Yehoshua. Existiendo en forma divina, él no consideró la usurpación de ser igual a Elohim. Colosenses del 1, 3, 4, damos gracias a Yuhei Bajei, el Padre de nuestro Maestro Yehoshua, el Mashiach, y oramos siempre por ustedes, porque hemos oído de su fe en el Mashiach Yehoshua y del amor que tienen por todos los consagrados. Colosenses 3, 2 al 15. Así que, como escogido de Elohim, consagrados y amados, revístase de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y perseverancia. Sobrellévense unos a otros y perdónense unos a otros en caso de que alguien tenga una queja del otro, de la manera que Yuhei Bajei los perdonó, así también háganlo ustedes. Pero sobre todas estas cosas, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y que la paz del Mashiach gobierne en sus corazones, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Primera de Tesalonicenses 4, 9 y 10. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escriban, porque Elohim mismo les ha enseñado que se amen unos a otros. De hecho, lo están haciendo con todos los hermanos por toda la Macedonia. Pero les exhortamos, hermanos, a que sigan progresando aún más. Ámense aún más. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Sobre todo, tengan entre ustedes un amor ferviente, porque el amor cubre una multitud de pecados. En Juan capítulo 15, versículos 12 y 13 dice: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Bien, familia. Ahí les dejo otras citas bíblicas más. Vamos a dejarlo acá porque ya la batería se me está acabando. Les entregué el material. Ahí lo tienen para que ustedes puedan repasarlo si gustan, amados hermanos. Y en esta parashá, parashá número 46, en esta parashá se encuentran los mandamientos del 428 al 435, o sea que son ocho misbot que vienen en esta parashá. Precepto de bendecir a Dios por el sustento, amén, bendecir a Dios por la comida que nos da. Precepto de amar al converso, amén. Precepto de temer a Dios. Precepto de orar a Dios. Precepto de asociarse y apegarse a sabios en Torá. Precepto de jurar en nombre de Dios a aquel que necesita jurar. Prohibición de beneficiarse de las
ornamentas de un ídolo. Amén. Nada que tenga que ver con un ídolo nos podemos beneficiar de ello. Prohibición de tomar en nuestra posesión algún objeto de idolatría con el fin de beneficiarse de él. Amén. Algunos recursos, algunos les puse ahí, hermano, pero porque son muchos de los que uno tiene que leer para poder hacer este estudio. Y para los hermanos que quieren contactarse con nosotros, amén, aquí están nuestros números y nuestro correo electrónico si alguien quiere contactarse con nosotros. Y si usted también, hermano, pues siente bendecir el ministerio de alguna manera, pues ahí tiene también información cómo puede hacernos llegar un aporte con su ofrenda voluntaria, si así usted lo tiene a bien, si este ministerio de una u otra manera le ha sido y le está siendo de bendición. Así que si alguien tiene alguna consulta o algún comentario, y si no, pues oramos, familia, y nos despedimos. Roe, yo una pregunta. Ajá. Espérate un Buenas noches. momento. Shalom, shalom. Hola a todos. Amén, amén. Roe, Moisés subió solo 2 veces a la montaña. Sí, sí. Ah, porque es que yo volví a leer y reía y volví a leer y me creía que era 3 veces. Ajá. Tengo No, otra pregunta. es que en el otro ajá, en el Diga. otro texto es como que está recalcando esa segunda vez. ¿Qué fue lo que pasó en la segunda vez? Ah, ok, ok. Ajá. Cuando Yeshua va, el Espíritu lo lleva para el desierto, él pasó una prueba. Uh-huh. Sí, ¿Sí? para ser probado. Uh-huh. Ah, ok, ok. Claro, como Ok, las pruebas que nosotros pasamos, ¿no? ok, por qué fue llevado al desierto? Mira, Adán falló en su prueba en el desierto. Cuál fue la tentación que Satanás a través de la serpiente hizo a Adán y Eva? ¿Qué les prometió? Que serían como Dios. Que serían como Dios. ¿Amén? Conociendo el bien y el mal. ¿Verdad? Entonces, Adán fue el primer Melquisedec de la historia, que era rey y sacerdote. Cuando el hombre peca, por eso es que Satanás le dice, si le mostró todos los reinos de la tierra y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Quién le entregó ese poder? ¿Quién le entregó esa autoridad de los reinos? Adán cuando pecó. Le entregó el dominio. Entonces, Jesús es llamado el segundo Adán. Entonces, él tenía que pasar la misma prueba que pasó Adán. ¿Ya? Entonces, el único que pudo superarla, esa prueba, fue el maestro Jesús, siendo hombre. Venció las tentaciones que Adán en su momento no pudo resistir, no pudo pasar. Entonces, por eso es que él es considerado, cuando dice en Filipenses que aprendió obediencia, él obedeció hasta el último. Por eso en él no se halló pecado, en él no se halló engaño, en él no se halló pecado, porque él siempre fue fiel al Eterno. Aún en su condición de hombre, cuando él está en el jardín del Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, y él sabe que va a morir, él sabe que va a sufrir, él sabe la muerte que va a tener, la muerte de cruz. Entonces él dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre es que alguien tenía que morir para redimir al pueblo. ¿Amén? Redimir la humanidad. Es por ese Amén. motivo. Gracias. Amén, hermanita. Gracias. Amén. Bien, familia, entonces vamos a orar. Damos gracias al Padre que nos dejó llegar al final de este Shabbat. Gracias a todos los que se meten a ver los videos en YouTube. Denle un like, déjenme un comentario, un amén, un aleluya o lo que usted quiera, porque eso nos ayuda a que el algoritmo de YouTube
no nos bloquee los videos y más bien los promueva más. Amén. Entonces vamos a orar y damos gracias al Padre. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, benatan lanu torato. Gracias, Padre amado, porque nos has entregado, pueblo, eterno Rey de los cielos. Te pedimos, Señor amado, que lo que esta semana que estamos iniciando sea una semana de mucha bendición, que la paz tuya sea sobre cada hermano y hermana, que haya prosperidad, que haya paz, que haya fortaleza, que haya vigor. Ayúdanos, Padre amado, para que podamos seguir adelante y cada día tomar más conciencia, Padre amado, de lo que es vivir bajo tu cobertura, bajo la bendita Torá. Gracias te damos, eterno Rey. Gracias por mi hermana Juanita que nos prestó hoy su casa para dar la enseñanza. Eterno Padre amado, y bendice a todos y cada uno de aquellos que se han conectado y aquellos que ya se han retirado también, y que aquellos que están en el YouTube y están viendo la enseñanza, que sean muy, muy bendecidos. Gracias, Padre amado, en el nombre y por los méritos de la don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat a todos, familia. Feliz semana. Que el Eterno los bendiga a todos. Shalom, shalom.